Al conducir de noche, uno espera encontrarse con todo tipo de personas, pero nunca pensé que alguien que recogí una madrugada cambiaría mi vida para siempre. Cada noche a la misma hora, en la misma esquina, lo veía ahí parado, silencioso, esperando. No pedía dinero, nunca decía más de lo necesario, pero lo que descubrí después fue algo que ni en mis peores pesadillas pude imaginar. Algo de lo que nunca podré escapar. Conducir de noche siempre me había resultado tranquilizador. Para muchos, las sombras largas que se estiraban sobre las calles desiertas eran inquietantes, pero para mí eran un alivio. La ciudad, que durante el día era caótica y bulliciosa, se transformaba al caer la oscuridad. En la madrugada, las avenidas estaban vacías y los semáforos parecían parpadear sin necesidad. Era mi momento favorito, y aunque me faltaba el dinero de las corridas diurnas, prefería 1000 veces la soledad de esas horas. Yo era un hombre simple. Conducía mi taxi desde hace años, lo suficiente para conocer todos los atajos, las esquinas oscuras y las zonas de peligro. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que estaba a punto de suceder. Todo comenzó una noche cualquiera. El reloj del coche marcaba las 2 de la mañana. Las calles estaban tranquilas y acababa de dejar a un cliente en un hotel barato al otro lado de la ciudad. Encendí un cigarrillo mientras buscaba alguna señal de vida, alguna luz en las ventanas que me indicara un posible pasajero. Las horas en ese turno podían volverse eternas si no había suficiente movimiento, pero siempre había alguien perdido en la noche, alguien que necesitaba que lo llevaran a algún lugar, o que simplemente no quería estar solo. Fue entonces cuando lo vi. Estaba parado bajo una farola intermitente, en una calle secundaria que no solía estar en mi ruta habitual. Al principio pensé que debía ser algún borracho saliendo de un bar, o tal vez alguien que había perdido el último bus. Pero había algo en la forma en que estaba parado, completamente inmóvil, que me hizo fruncir el ceño. Me acerqué despacio. Tenía la mirada clavada en algún punto indefinido, como si no estuviera realmente ahí, o como si estuviera esperando algo desde hacía mucho tiempo. No hizo ningún gesto para detenerme. Simplemente, cuando frené junto a él, abrió la puerta del taxi y se deslizó en el asiento trasero sin decir una palabra. Giré la cabeza para verlo. Llevaba un abrigo largo y oscuro, de esos que parecían haber salido de otra época. Un sombrero de ala ancha cubría la mayor parte de su rostro, y no pude distinguir sus facciones con claridad. Su ropa estaba limpia, impecable, pero tenía un aire antiguo, como si hubiera sido cuidadosamente guardada durante años en algún armario olvidado. ¿A dónde?, pregunté rompiendo el silencio. Su respuesta fue rápida, casi automática. Calle de los Olmos, número 23. Esa dirección no me sonaba. Había recorrido cada rincón de la ciudad, o al menos eso creía, pero la calle de los Olmos no me era familiar. Sin embargo, no cuestioné al pasajero. Al final del día no me importaba mucho a dónde iba, mientras me pagara por el trayecto. Arranqué el coche y comencé a conducir. Durante todo el camino, el pasajero no dijo ni una sola palabra. No era inusual que algunos clientes no quisieran hablar, pero había algo en su silencio que se sentía denso. Las luces de los postes parpadeaban al pasar, y el radio del coche emitía una estática suave, interrumpida de vez en cuando por fragmentos de una canción que no reconocía. La ciudad, que de por sí era oscura y solitaria a esas horas, parecía aún más desierta de lo habitual. No había coches, no había transeúntes, solo las sombras que se arrastraban por las esquinas, y ese pasajero en el asiento trasero, que miraba fijamente por la ventana como si viera algo que yo no podía percibir.
Pasaron varios minutos antes de que finalmente llegáramos a la dirección indicada. Me detuve frente a un edificio antiguo y descuidado. Las ventanas estaban rotas, cubiertas de polvo y telarañas, como si nadie hubiera vivido allí en décadas. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era el tipo de lugar donde uno dejaría a un pasajero en medio de la noche. Parecía más bien un sitio abandonado, olvidado por el tiempo. El hombre abrió la puerta y salió del coche con la misma calma con la que había entrado. No hizo ningún esfuerzo por pagarme. Solo se giró, caminando hacia el edificio sin mirar atrás. Me quedé sentado en el asiento del conductor, esperando que regresara o que, al menos, se disculpara por no pagar. Pero nada de eso sucedió. Lo vi desaparecer entre las sombras del portal y cuando finalmente el frío de la madrugada me sacó de mi estupor, arranqué el coche y me alejé del lugar con una sensación extraña en el pecho. Algo no estaba bien, pero traté de no darle demasiada importancia. Era tarde, estaba cansado. Al día siguiente, seguramente, lo olvidaría. A la noche siguiente, volví a recorrer las calles vacías y, para mi sorpresa, lo vi nuevamente. Mismo lugar, misma postura y, lo más inquietante, el mismo semblante. Era como si no hubiera pasado el tiempo desde la noche anterior. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, exactamente la misma hora. Al principio, no quise detenerme. Había algo perturbador en la repetición exacta de los eventos, pero al final, el hábito me ganó. Frené el coche y una vez más, el hombre se deslizó en el asiento trasero. Calle de los Olmos, número 23. Dijo con la misma voz apagada. Esta vez, el malestar en mi pecho se hizo más fuerte. Algo dentro de mí me decía que no debía llevarlo, que algo no estaba bien. Pero la rutina era poderosa y encendí el coche sin pensarlo demasiado. Mientras conducía, el silencio entre nosotros era casi insoportable. Algo en el ambiente se sentía pesado, como si el aire se espesara con cada kilómetro que avanzábamos. Cuando llegamos a la dirección, una vez más, el pasajero se bajó sin decir nada ni pagar. Caminó hacia el edificio como si estuviera cumpliendo un ritual, y yo me quedé allí, inmóvil, mirando cómo desaparecía entre las sombras. El edificio, en su deterioro, parecía aún más sombrío que la noche anterior. Parecía absorber la poca luz que quedaba en la calle. Algo no estaba bien. Sabía que no debía dejarlo pasar esta vez, pero una parte de mí no quería enfrentar lo que se escondía detrás de ese extraño pasajero y ese lugar olvidado. Esa tercera noche fue cuando todo cambió. Una tercera noche y luego una cuarta fue cuando comencé a perder la noción del tiempo. Cada vez que pasaba por esa esquina, el pasajero estaba allí. Era como si me estuviera esperando. Mis días comenzaron a parecerse entre sí, envueltos en una rutina macabra. Recogía a mis clientes habituales, pero, inevitablemente, cada noche alrededor de las 2 de la madrugada, él aparecía. Sin importar si intentaba evitar ese tramo de la ciudad, terminaba conduciendo por allí, como si una fuerza invisible me empujara hacia esa esquina. Cada noche era la misma dirección. Cada noche, el mismo silencio en el asiento trasero. Y cada noche, esa inquietante sensación de que algo estaba fuera de lugar. Comencé a obsesionarme. Al principio pensé que era simplemente un hombre raro, alguien perdido en su propio mundo. Pero algo me molestaba profundamente. ¿Por qué siempre me pedía llevarlo al mismo lugar? ¿Por qué nunca hablaba más de lo necesario? Y lo más importante, ¿por qué el edificio al que lo llevaba parecía vacío, muerto, como si nadie hubiera puesto un pie allí en años? Lo intenté todo. Intenté tomar rutas diferentes, pasar por otros lugares de la ciudad para evitarlo.
pero siempre, de alguna manera, mis ruedas terminaban en esa maldita esquina. Y ahí estaba él, como si supiera exactamente cuándo y dónde aparecería. La angustia comenzó a apoderarse de mí. Incluso cuando no lo estaba llevando, no podía sacarlo de mi mente. Una noche, después de dejarlo en la dirección de siempre, me quedé en el coche, observando cómo entraba al edificio. Esta vez tomé una decisión. Iba a seguirlo. No podía quedarme más con esa incertidumbre. Algo en mi interior me decía que tenía que llegar al fondo de esto, que no era simplemente una coincidencia. Así que, dejando el coche estacionado, me deslicé tras él, asegurándome de mantenerme a una distancia prudente. El hombre desapareció por la puerta principal, que estaba entreabierta. Al acercarme, noté que el aire estaba más frío de lo habitual. El edificio en sí era inquietante, una estructura de ladrillo ennegrecido por el paso del tiempo. Las ventanas, en su mayoría rotas, eran como ojos vacíos que observaban la calle sin vida. Me paré frente a la entrada, inseguro de si debía seguir o no. Decidí entrar. El interior del edificio era tan desolado como su exterior. El polvo cubría el suelo en gruesas capas y el eco de mis pasos resonaba en las paredes vacías. No había luces, solo la pálida claridad que la luna proyectaba a través de las ventanas rotas. El ambiente estaba impregnado de un olor rancio, a moho y abandono. Sin embargo, lo que más me perturbó fue la absoluta quietud. No había signos de vida, ni siquiera del hombre al que acababa de ver entrar. Subí las escaleras, cada peldaño crujía bajo mis pies. Llegué al tercer piso, donde creí haber visto al pasajero entrar. Pero cuando llegué a la puerta de lo que parecía ser su destino, me encontré con una escena escalofriante. La habitación estaba completamente vacía. No había muebles, no había señales de que alguien hubiera estado allí recientemente. El polvo cubría todo, excepto un pequeño sendero en el suelo que llevaba a una ventana rota. Me acerqué a la ventana, esperando encontrar alguna pista. Desde allí podía ver mi taxi estacionado en la calle. Y fue entonces cuando lo vi. Allí, parado junto a mi coche, estaba él, el pasajero. Estaba de pie, inmóvil, mirando directamente hacia la ventana donde yo me encontraba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Era imposible. Lo había seguido hasta aquí. ¿Cómo podía estar ahora allá abajo? El frío en la habitación parecía intensificarse. Un escalofrío recorrió mi columna cuando me di cuenta de que no estaba solo en esa habitación. Sentí una presencia detrás de mí. Lentamente me giré, esperando encontrarme con algo que no estaba preparado para ver. Pero la habitación seguía vacía. Sin embargo, el aire estaba tan denso que casi podía sentir una presión sobre mis hombros. Decidí salir de allí, sin mirar atrás. Bajé las escaleras rápidamente, casi tropezando con mis propios pies. Cuando llegué a la puerta del edificio, ya no había señales del pasajero. El lugar estaba tan desierto como siempre, pero algo en mí sabía que esa noche había traspasado una frontera. Había cruzado un umbral y ya no había vuelta atrás. Las cosas comenzaron a ponerse peor después de esa noche. Empecé a tener pesadillas. No eran sueños comunes, eran demasiado vívidos. En ellas, estaba conduciendo mi taxi a través de una ciudad que no conocía. Una ciudad oscura, envuelta en niebla, donde las calles se extendían interminablemente. El pasajero siempre estaba en el asiento trasero, pero cuando intentaba mirarlo a través del espejo retrovisor, su rostro estaba distorsionado, borroso. La sensación de que algo estaba terriblemente mal me perseguía incluso al despertar. Y lo peor de todo, sentía que no estaba solo en mi propia casa. Durante el día, sentía una presencia a mi alrededor
como si alguien me estuviera observando. Las luces parpadeaban en momentos extraños. Los objetos parecían moverse ligeramente de su lugar cuando no estaba mirando. Mi ansiedad crecía a medida que los días pasaban. No podía hablar de esto con nadie. ¿Quién me creería? Al final, no era más que un taxista que había recogido a un pasajero extraño. Nada más. Pero en mi interior, sabía que había algo más profundo detrás de todo esto. Decidí buscar respuestas. Comencé a investigar la dirección a la que lo había llevado tantas veces. Pregunté a otros conductores de taxi si conocían la calle de los Olmos, pero nadie parecía haber oído hablar de ella. Era como si ese lugar no existiera en el mapa de la ciudad, como si estuviera borrado de la memoria colectiva. Me volví a acercar al edificio, pero, de día, parecía menos amenazante. Aún así, me era imposible sacarme de la cabeza lo que había visto, lo que había sentido en ese lugar. Después de varios días de investigación, finalmente encontré un artículo antiguo en la hemeroteca local. Hace una década, había ocurrido un accidente fatal en esa misma dirección. Un taxi había chocado contra la fachada del edificio, matando a su pasajero en el acto. Según los informes, el conductor del taxi había desaparecido después del accidente y nunca fue encontrado. El caso había sido cerrado como un misterio sin resolver. Las descripciones del accidente me erizaron la piel. El pasajero que había muerto en ese taxi coincidía en todo con el hombre que yo recogía cada noche. Y lo peor, el conductor desaparecido encajaba con alguien que conocía muy bien. Yo. El descubrimiento de la noticia sobre el accidente me había dejado en un estado de absoluto desconcierto. El miedo y la confusión se mezclaban en mi cabeza como un torbellino imposible de detener. Sabía que el pasajero que recogía cada noche no era simplemente un hombre cualquiera. No podía ser. Las piezas comenzaban a encajar, pero aún había algo que se me escapaba. Algo importante. La idea de que yo fuera el conductor de ese taxi en el accidente, el que había huido después de matar a su pasajero, no tenía sentido. No podía recordar nada de eso. No había rastro en mi memoria de ese accidente, ni de haber conducido por esa calle 10 años atrás. Pero aún así, algo dentro de mí me decía que debía haber algo más. Algo que mi mente había bloqueado. Esa noche, cuando mi turno estaba por acabar, me encontré conduciendo de nuevo hacia la maldita esquina, como si una fuerza implacable me empujara hacia allí. Sabía lo que iba a pasar. Sabía que lo encontraría allí, esperándome como todas las noches. Pero esta vez, algo era diferente. Mi respiración estaba agitada, mis manos sudaban al agarrar el volante con fuerza, y mi corazón palpitaba como un tambor en mi pecho. Cuando giré la esquina, lo vi. Estaba de pie, en la misma posición que siempre, bajo esa farola que parpadeaba débilmente. El sombrero le cubría el rostro, y el abrigo largo ondeaba ligeramente con el viento. Me detuve frente a él, con el motor del coche aún en marcha. Por un instante, no quise que subiera. Sentí un impulso desesperado de acelerar y largarme, dejarlo atrás para siempre. Pero algo más fuerte que mi voluntad me mantuvo clavado en el asiento. El pasajero abrió la puerta del taxi y se deslizó dentro con la misma calma inquietante de siempre. Esta vez, el silencio era más denso, más opresivo. El aire dentro del coche parecía más pesado, como si estuviera cargado de una energía oscura y antigua. Calle de los Olmos, número 23. Dijo sin mirarme. El sonido de su voz me atravesó como un cuchillo. Era la misma frase de siempre, pero esa noche resonaba de manera diferente. Había algo definitivo en su tono,
algo que me indicó que este viaje sería el último. Empecé a conducir. Mis manos temblaban ligeramente sobre el volante y sentía un nudo en el estómago. La ciudad pasaba a mi alrededor como una serie de sombras indefinidas, pero apenas prestaba atención. Mis pensamientos estaban atrapados en el misterio que me envolvía. ¿Qué me había estado persiguiendo durante todas estas noches? ¿Era real? ¿Era una alucinación? Lo único que sabía era que algo horrible estaba a punto de suceder. Llegamos a la calle de los Olmos, pero esta vez no me detuve inmediatamente. El edificio abandonado se erguía frente a nosotros, oscuro y silencioso como una tumba. Pero antes de que pudiera hacer nada, sentí una presión en el aire. Algo me obligó a detener el coche. El pasajero abrió la puerta y salió, pero esta vez no desapareció entre las sombras del edificio como siempre. Se quedó de pie, inmóvil, con el rostro todavía oculto bajo el ala de su sombrero. La tensión era insoportable. No pude evitarlo. Abrí mi puerta y lo seguí, decidido a obtener respuestas, aunque no estuviera seguro de poder manejarlas. El hombre se giró lentamente hacia mí, y por primera vez en todas esas noches, levantó la cabeza lo suficiente como para que pudiera ver su rostro. Mi corazón se paralizó. Su rostro era el mío. El mundo se sacudió bajo mis pies. Era como si la realidad misma se estuviera desmoronando a mi alrededor. La figura frente a mí no era solo el pasajero que había recogido tantas noches. Era yo, o más bien, una versión de mí mismo, con una expresión vacía, los ojos muertos y una frialdad que me hizo retroceder un paso. «Es hora de recordar», dijo la figura, con una voz que ya no era suya, sino la mía. En ese momento, algo en mi mente hizo clic. Una avalancha de imágenes y sonidos inundaron mi cabeza. Fragmentos de una noche hace 10 años comenzaron a desenredarse como una cinta de vídeo rebobinada. Me vi a mí mismo al volante de un taxi, conduciendo por una calle desierta en medio de la madrugada. Había un pasajero en el asiento trasero. Estaba ebrio, me hablaba de manera incoherente y yo estaba cansado, irritado por su comportamiento. Entonces, el accidente. Lo vi todo con una claridad aterradora. El taxi había perdido el control. El sonido del metal al chocar, el vidrio estallando en 1000 pedazos, los gritos del pasajero y luego el silencio absoluto. Lo siguiente que recuerdo es salir del coche, aturdido, con la sangre corriendo por mi frente, y ver el cuerpo inerte del hombre en el asiento trasero. Entré en pánico. Ni siquiera pensé en pedir ayuda. Simplemente corrí. Dejé el coche, el cuerpo, la escena del accidente. Hice todo lo posible por borrar esa noche de mi mente, por enterrar ese recuerdo en lo más profundo de mi subconsciente. Y lo había logrado. Hasta ahora. El pasajero, o la versión de mí que estaba frente a mí, me miró con esa expresión fría. «Nunca pagaste tu deuda», susurró. Una oleada de terror me invadió. Este ser, este espectro, no estaba aquí solo para recordarme lo que hice. Estaba aquí para castigarme. Lo que había estado experimentando todas esas noches no era un simple encuentro con un pasajero extraño. Era algo mucho más oscuro. Era un ajuste de cuentas. El espectro comenzó a caminar hacia mí, y cada paso que daba parecía hacer que el aire a mi alrededor se volviera más pesado. Sabía que no podía huir, que no había escapatoria. Estaba atrapado. Mi pasado finalmente había vuelto por mí, y no había forma de evadirlo. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. El miedo me paralizaba. El espectro estaba ahora a solo unos metros de mí,
sus ojos vacíos clavados en los míos. «Es hora de pagar», repitió, en un susurro que resonó en mi mente como un eco interminable. Cuando el espectro extendió su mano hacia mí, sentí que el frío penetraba mi piel hasta los huesos. Un dolor agudo me recorrió el cuerpo, como si todas las emociones reprimidas, la culpa, el miedo y el arrepentimiento, se acumularan en un solo momento. Mi visión se oscureció, y todo lo que pude oír fue el sonido de mi propia respiración, cada vez más entrecortada. Sabía que no habría una segunda oportunidad. Este era el final de mi trayecto. Mi visión se desvaneció por completo, como si la oscuridad hubiera envuelto mi mente y mi cuerpo. Solo el frío seguía presente, un frío que no era natural, que no venía de fuera, sino desde lo más profundo de mí. No podía moverme, y la sensación de ser arrastrado hacia una dimensión desconocida era abrumadora. Sentía que caía, pero no había suelo que golpear. Estaba en un vacío, un lugar entre la vida y la muerte, atrapado en el peso de mi propio pecado. Pero entonces, algo cambió. Abrí los ojos. No sabía cuánto tiempo había pasado. Estaba de vuelta en el taxi, sentado en el asiento del conductor. El motor estaba en marcha, el reloj del coche marcaba las 2 de la madrugada, y la ciudad a mi alrededor era la misma, pero algo era diferente. Sentía que el aire estaba cargado de un silencio inusual, como si el mundo hubiera dejado de moverse por completo. Miro por el espejo retrovisor. El pasajero estaba allí. Su rostro seguía siendo el mío, pero esta vez había algo diferente en su expresión. No estaba vacío, no era solo un reflejo de la culpa. Era como si estuviera esperando algo, una respuesta, una acción. «Es hora de pagar», susurró de nuevo, pero esta vez no había amenaza en su voz. No había furia ni castigo. Era casi una invitación, una oportunidad de enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo. Mis manos temblaban en el volante. Podía sentir el sudor frío en mi piel, pero al mismo tiempo había algo liberador en la idea de enfrentar la verdad. Durante años había vivido con un peso en el alma, sin siquiera saberlo. Había intentado escapar de lo que había hecho, pero ya no había vuelta atrás. No podía escapar de mí mismo. «Lo hice», dije, mi voz rota, pero clara. «Yo lo hice. Maté a ese hombre. No fue un accidente. Yo huí. Lo dejé allí». La confesión salió de mis labios con una mezcla de terror y alivio. Por primera vez en años, admití lo que había sucedido esa noche. El recuerdo completo del accidente, los gritos, la desesperación, la culpa. Todo volvió a mí con una intensidad abrumadora. Pero no había lugar para esconderme. La verdad estaba afuera, y el peso de mis acciones estaba ahí, tangible. El pasajero en el espejo retrovisor no reaccionó al principio. Su rostro, mi rostro, permanecía inmóvil, pero había un leve cambio en su mirada. Como si por fin, después de tantas noches, hubiera escuchado lo que necesitaba escuchar. Me di cuenta de que no había estado buscando venganza. No era el espíritu de aquel pasajero muerto quien me había estado siguiendo. Era yo. Era mi culpa, mi conciencia personificada, esperando el momento en que por fin enfrentara lo que había hecho. El frío en el coche comenzó a desvanecerse. El aire se sentía más ligero, como si una carga invisible hubiera sido levantada. El espectro detrás de mí, mi doble, comenzó a desvanecerse lentamente. Primero su figura se volvió borrosa, como si el viento hubiera empezado a dispersarlo, y luego, en un suspiro apenas audible, desapareció por completo. Me quedé solo en el taxi, con las manos aún firmes en el volante, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. La calle estaba vacía, y el edificio abandonado frente a mí
parecía menos amenazante bajo la luz de la luna. Todo estaba en calma, pero sabía que algo había cambiado para siempre. Semanas después, los días volvieron a una especie de normalidad, pero yo ya no era el mismo. La rutina de conducir de noche, recoger pasajeros y atravesar la ciudad bajo la oscuridad ya no tenía el mismo sabor a soledad y tranquilidad que antes. Había algo más profundo, algo que me había seguido desde esa noche en la calle de los Olmos. Decidí entregarme. No podía seguir adelante con mi vida sin enfrentar las consecuencias. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Fui a la comisaría, expliqué lo que recordaba del accidente y del hombre que había muerto en mi taxi. Los oficiales me miraron con una mezcla de confusión y sorpresa. Era un caso archivado, uno que había permanecido sin resolver durante años. Lo que más me sorprendió fue la respuesta que obtuve. Hace años que el caso prescribió. Me dijo un oficial con expresión seria. Legalmente ya no hay nada que podamos hacer. Pero el hecho de que hayas venido aquí voluntariamente, después de tanto tiempo, dice mucho. Me dejaron ir. No habría juicio ni castigo legal, pero dentro de mí sabía que esa no era la absolución que buscaba. La verdadera condena había sido vivir durante años con el peso de lo que había hecho, sin siquiera ser consciente de ello. Ahora, aunque no enfrentaría la justicia humana, había enfrentado algo más profundo, la verdad sobre mí mismo. Una última noche. Volví a las calles, volví al taxi, no porque quisiera seguir con la rutina, sino porque necesitaba hacer algo más. Tenía que volver al lugar donde todo había comenzado. Conduje lentamente hacia la calle de los Olmos. Cada kilómetro me pesaba más, pero sabía que debía hacerlo. Cuando llegué al edificio, me estacioné frente a la puerta, como lo había hecho tantas veces antes. El edificio seguía igual de desolado, pero ya no sentía ese miedo opresivo al mirarlo. Bajé del coche y me acerqué lentamente, mis pasos resonando en la acera vacía. Frente a la puerta, me quedé quieto. Sentí una calma profunda, como si finalmente hubiera llegado a donde necesitaba estar. Cerré los ojos y respiré hondo. Por fin, después de tantas noches, después de tantos años de huir de mí mismo, entendí algo. No se trataba de castigo ni de redención. Era simplemente aceptar lo que había sido y lo que había hecho. Dejar de huir de mi sombra, soltar el miedo. Me giré y caminé de vuelta al taxi, sin mirar atrás. Las luces de la ciudad comenzaban a apagarse, y el cielo, aún oscuro, me dio la bienvenida de una nueva manera. Y en la soledad de la noche, al fin, encontré paz. No olvides suscribirte y compartir este video. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Te invitamos a ver la siguiente historia que está apareciendo en tu pantalla. Seguro te encantará. Muchas gracias.